El público no pudo contener la emoción cuando Gökberk Demirci decidió contar por primera vez cómo conoció a Özge Yaz. Durante años, muchos habían imaginado cómo empezó la conexión entre ambos, pero nadie había escuchado la historia directamente de sus labios. El actor rompió el silencio en una entrevista que rápidamente se volvió viral. Su tono era pausado, sincero y lleno de nostalgia. Cada palabra reflejaba la huella que ese primer encuentro dejó su corazón. Y cuando terminó, todos entendieron por qué dijo: "Me quedé sin palabras". Gökberk comenzó relatando que todo sucedió de la forma más inesperada. No fue en una gran fiesta ni en un evento mediático. Fue un día común, uno de esos días que nadie imagina que cambiará su vida para siempre. La vi entrar y todo se detuvo por un segundo, confesó. No era solo su belleza, era su energía, su calma. Sentí que el lugar entero se iluminaba. Esa frase bastó para que millones de corazones se derritieran. El actor recordó que en ese momento no supo cómo reaccionar. Intentó saludarla, pero las palabras simplemente no salieron. Era como si el tiempo se hubiera congelado, dijo entre risas. Los presentes en el set notaron cómo su rostro se iluminaba al hablar de aquel momento. Nunca creí en el amor a primera vista hasta ese día, agregó con sinceridad. Su mirada lo decía todo. Aquel instante cambió su historia para siempre. Según contó, el destino volvió a cruzarlos poco después en una prueba de cámara. Ambos fueron convocados para el mismo proyecto y allí comenzó todo. Fue como si la vida nos dijera: "Ahora sí, hablen", comentó con una sonrisa. Entre miradas tímidas y risas nerviosas, la conexión se hizo evidente. Los que estaban en la sala notaron la química inmediata entre ellos. Nadie podía negar que algo especial estaba ocurriendo. Gökberk confesó que, desde ese día, su forma de ver el trabajo cambió por completo. Ella me inspiró. Cada escena, cada ensayo tenía algo diferente cuando ella estaba cerca. Habló de cómo Özge lo ayudó a crecer, no solo como actor, sino como persona. Me enseñó a escuchar, a mirar más allá de las palabras, explicó. Fue una confesión que conmovió a todos los presentes. A medida que avanzaba la entrevista, el ambiente se llenó de emoción. Cada frase suya parecía una carta de amor disfrazada de anécdota. Cuando trabajaban juntos, no necesitábamos decir mucho. Bastaba una mirada para entendernos, contó. Esa complicidad tan natural y sincera fue la que conquistó al público desde el primer día. La magia entre ellos trascendía la pantalla. El actor también reveló que durante el rodaje intentó ocultar lo que sentía. No quería que nadie lo notara, pero creo que era imposible, admitió sonriendo. Los compañeros de producción notaban la conexión entre ambos, incluso en los silencios. Era como si el aire cambiara cuando ella entraba, recordó con ternura. Esa química auténtica fue lo que más enamoró a los fans. Cuando se le preguntó qué fue lo que más lo impresionó de Özge, Gökberk no dudó ni un segundo. Su humildad, respondió. Es una persona que, aun brillando tanto, siempre camina con los pies en la tierra. Luego hizo una pausa, respiró profundo y agregó: y su mirada tiene una forma de mirarte que te deja sin palabras. Esa confesión se volvió viral en cuestión de minutos. El público quedó encantado con la manera en que Gökberk narró su historia. No era una simple anécdota romántica, era el testimonio de alguien que había vivido un amor verdadero. Sus gestos, sus pausas y su tono lleno de emoción demostraban que aún guardaba ese recuerdo como un tesoro. Hay cosas que el tiempo no borra, solo las vuelve más valiosas, dijo al final. Özge Yaz, al ser consultada más tarde, sonrió al escuchar sus palabras. Él siempre recuerda los detalles, comentó con dulzura. Creo que ese día fue tan mágico para él como para mí. No quiso agregar más, pero su sonrisa bastó para confirmar que compartía el mismo sentimiento. La historia, una vez más, tocó el alma del público.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y nostalgia. Miles de fans compartieron el video del relato, acompañándolo con frases como "así nace el amor verdadero" y "esto no es una historia, es destino". Los seguidores recordaron los primeros proyectos que compartieron, reviviendo escenas que ahora cobraban un nuevo significado. Era como si todos volvieran a vivir ese primer encuentro junto a ellos. Varios colegas de la industria también reaccionaron. Algunos destacaron la sinceridad con la que Goldberg habló, otros el respeto que mostró hacia Özge. "Se nota que aún hay cariño, y eso es hermoso", escribió una actriz cercana. La historia se convirtió en uno de los temas más comentados del momento, porque cuando alguien habla desde el corazón, el público lo siente. Durante la entrevista, Goldberg también mencionó que ese primer encuentro lo marcó para siempre. "Desde ese día supe que ella iba a ser alguien muy importante en mi vida", afirmó. "No sabía si el destino los mantendría juntos o no, pero sí sabía que ese instante quedaría grabado para siempre". "Hay personas que llegan y cambian tu historia sin pedir permiso", concluyó. Los fans interpretaron esa frase como una muestra de que el vínculo entre ambos sigue vivo, aunque el tiempo haya pasado. "Hay conexiones que nunca se rompen", escribió un seguidor. La emoción colectiva fue tal que incluso quienes no eran seguidores de la pareja se sintieron conmovidos. Porque más allá de los nombres, la historia hablaba de amor, destino y emociones verdaderas. A lo largo de la conversación, Goldberg dejó claro que no se trataba de nostalgia, sino de gratitud. "Si no la hubiera conocido, no sería la persona que soy hoy", expresó. Sus palabras resonaron profundamente, demostrando que algunos encuentros no solo dejan huellas, sino que transforman vidas. "Hay miradas que no se olvidan porque te cambian para siempre", dijo, mirando hacia el suelo. Al final, el entrevistador le preguntó si todavía recordaba el primer momento en que sus ojos se cruzaron. Goldberg sonrió, respiró hondo y respondió: "Claro que lo recuerdo. Fue el día que me quedé sin palabra". La audiencia estalló en aplausos. Era el cierre perfecto para una historia que no necesitaba adornos ni guión. Era la verdad de un corazón que, a pesar del tiempo, sigue recordando el instante en que todo comenzó.